El cuchillo se hundió en su cuello antes de que pudiera gritar mi nombre. La sangre salpicó el tablero del coche como lluvia roja en un parabrisas sucio. Y en ese instante, supe que la venganza no era solo un deseo, era mi nueva piel. No lo maté por placer, sino porque el mensaje en el GPS me había convertido en un hombre que ya no reconoce su propia sombra. Madrid, esa bestia de hormigón y secretos, me devolvió el golpe cuando menos lo esperaba. Compré el coche pensando que era una ganga, un Fiat rojo de los 90 que olía a tabaco viejo y promesas rotas, pero en su interior latía el corazón de una traición que no era mía. Aún. Me llamo Javier Ruiz, y hasta hace 3 meses. Mi vida era un guión predecible, trabajo en una agencia de publicidad en el centro de Madrid, un piso modesto en Malasaña con vistas a un patio interior lleno de gatos callejeros. Y Elena, mi esposa de 8 años, que decoraba nuestras cenas con sonrisas que ahora sé que eran máscaras. Éramos de esa clase media que se cree intocable, con hipoteca a cuestas y sueños de un viaje a las Canarias que nunca llegaba. Pero todo cambió el día que vendí mi viejo Renault averiado y compré ese Fiat en un concesionario cutre de la periferia, cerca de Vallecas. El vendedor, un tipo con bigote encerado y acento andaluz que apestaba a colonia barata, me dio las llaves con una sonrisa que parecía esconder algo. Es un buen coche, señor. El anterior dueño lo cuidaba como a un hijo. Murió en un accidente, pobrecito. Pero el motor ronronea como un gato. Pagamos en efectivo 1.500 euros. Un chollo y me marché con el depósito lleno y una sensación de victoria tonta. Aparqué frente a mi edificio, en la calle que huele a kebabs a lluvia ácida, y subí las escaleras tarareando una canción de Seviner que Elena odiaba. Aquella noche, mientras cenábamos paella recalentada, su especialidad, que siempre sabía a nostalgia, le conté emocionado sobre el coche. Es rojo, como el de tu película favorita. Mañana te llevo a dar una vuelta por el Retiro. Elena sonrió, pero sus ojos se desviaron al móvil, un gesto que ya empezaba a ser habitual. Hacía meses que notaba la distancia, las llamadas que contestaba en el baño, las reuniones de trabajo que se extendían hasta medianoche. La atribuía al estrés de su puesto en la Galería de Arte en Chueca, donde vendía cuadros a ricos que fingían entender el cubismo. Genial, amor, murmuró, y se levantó a lavar los platos con una prisa que me dejó un regusto amargo. A la mañana siguiente, domingo soleado de octubre, decidí probar el GPS. Era un modelo antiguo, uno de esos TomTom con pantalla táctil rayada, pero funcional. Lo encendí mientras desayunaba café solo en la cocina, con el sol filtrándose por las persianas como un intruso. El mapa se desplegó en azules y grises, mostrando mi posición en el barrio de los artistas y los yapis disfrazados de bohemios. Toqué el botón de favoritos por curiosidad, y ahí estaba una ruta guardada con nombre en negrita: Casa de la Verdad. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué clase de nombre era ese? Seleccioné la ruta, y el dispositivo comenzó a calcular. Pero entonces, en lugar del pitido habitual, una voz grabada masculina, ronca, con acento madrileño puro, irrumpió en el silencio de mi cocina. Javier, si estás escuchando esto, significa que mi venganza ha comenzado. Elena te ha mentido durante años. El dinero que creías nuestro era mío, robado de mi cuenta por ella y su amante. Sigue esta ruta. En el final, encontrarás la prueba. No confíes en nadie, incluido en mí. La grabación se cortó con un chasquido, como un disparo lejano, y el GPS volvió al mapa como si nada hubiera pasado. Me quedé petrificado, la taza de café temblando en mi mano. ¿Elena? Mi Elena. La mujer que me había salvado de la depresión post-universidad, que lloraba en mis brazos viendo volver. El nombre Javier en la grabación me heló la sangre, era como si el muerto del coche me conociera. Corrí al salón.
donde ella aún dormía, acurrucada en el sofá con una manta tejida por su abuela. La miré dormir, su pecho subiendo y bajando en ritmo pacífico. Y por primera vez en años, vi grietas en su armadura, el anillo de casados que a veces se quitaba por comodidad, las ojeras que el maquillaje no ocultaba del todo. Salí del piso sin despertarla, las llaves del Fiat tintineando en mi bolsillo como cadenas. El motor arrancó con un rugido gutural, y seguí la ruta que el GPS dictaba: sal de Malasaña, cruza Gran Vía, entra en la M30 hacia el sur. Madrid despertaba a mi alrededor vendedores ambulantes montando puestos de churros, ciclistas en el carril bici. Pero yo iba en piloto automático, la voz del desconocido repitiéndose en mi cabeza como un mentre maldito. ¿Robado? ¿Amante? Las piezas empezaban a encajar, las deudas inexplicables en nuestra cuenta conjunta, los ingresos extras que Elena atribuía a comisiones de la galería. Habíamos discutido por eso semanas atrás. Yo quería un contable. Ella se enfureció y durmió en el sofá. La ruta me llevó a un polígono industrial en Leganés, un laberinto de naves grises y contenedores oxidados bajo un sol que quemaba como acusación. El GPS pitó: has llegado a tu destino. Aparqué frente a una nave con la puerta entreabierta, grafiteada con justicia poética en aerosol rojo. El corazón me latía en los oídos mientras empujaba la puerta. Dentro, el aire olía a polvo y metal. Y en el centro, sobre una mesa improvisada de cajones, había una caja de cartón con mi nombre escrito en letra temblorosa. La abrí con manos sudorosas. Dentro, fotos. Decenas de ellas. Elena, riendo en brazos de un hombre que no era yo, alto, moreno, con una cicatriz en la barbilla que reconocí vagamente de una cena de empresa hace años. Carlos, mi socio en la agencia. En una, besándose en un motel de carretera; en otra, firmando papeles en un banco, con pilas de euros al lado. Y una carta, manuscrita, del dueño anterior: me llamo Miguel. Elena era mi novia antes de ti. Me arruinó, Javier. Me quitó todo: mi negocio, mi casa en Toledo, mi dignidad. Tú eres el siguiente. Usa esto. Haz que pague. Pero cuidado, la serpiente muerde 2 veces. Caí de rodillas. Las fotos esparciéndose como confeti de una fiesta funeral. El mundo se redujo a ese momento: traición. No solo de ella, sino de él. Mi amigo de toda la vida. El dinero de la hipoteca. El viaje cancelado. Las noches en que yo trabajaba hasta las 3 mientras ellos. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezcladas con rabia que subía como bilis. Miguel, el muerto, me había legado su odio, y yo lo aceptaba como un heredero hambriento. Regresé a casa conduciendo como un poseso, el GPS en silencio ahora, cómplice mudo. Elena me esperaba en la puerta, con esa sonrisa suya que ahora veía como veneno. ¿Dónde has estado, Javier? Te he llamado 1000 veces. La abracé, fuerte, oliendo su perfume de vainilla que enmascaraba mentiras. Nada, amor. Solo un error en el coche, esa noche. Mientras ella dormía, busqué en su móvil contraseña que conocía desde siempre: nuestra fecha de boda. Mensajes. Cientos. Te quiero, Carlos. Javier es un idiota ciego. El dinero está seguro. Miguel no dirá nada. Está muerto. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web ME consumía. No era solo el dinero: 20.000 euros. Lo suficiente para hundirnos era la vida que me habían robado, pedazo a pedazo. Decidí entonces: no divorcio limpio. No policía. Venganza. Poética. Como el graffiti. Miguel me había dado el mapa. Yo trazaría el camino. Los días siguientes fueron una danza de máscaras. En la agencia, reí con Carlos sobre campañas publicitarias fallidas.
mientras planeaba su caída. Con Elena, hice el amor como si fuera la última vez, memorizando cada curva de su cuerpo traidor. Pero por las noches, solo en el coche, reproducía la grabación de Miguel una y otra vez, su voz un faro en la tormenta de mi mente. ¿Por qué yo? Miguel, ¿por qué dejarme esto? No había respuestas. Solo el zumbido del motor y el tráfico de Madrid como testigo indiferente. Empecé pequeño, a que la cuenta de emails de Carlos Fácil. Compartíamos contraseñas por confianza. Encontré correos con proveedores falsos. Facturas infladas que desviaban fondos de la agencia a cuentas offshore. Elena firmaba como consultora. Habían estado robando durante 2 años, usando mi nombre en algunos documentos para cubrir huellas. La rabia se convirtió en cálculo frío, denunciarlos destruiría mi reputación también. No. Tenía que ser personal, irreversible. Contacté a un detective privado, un ex policía jubilado llamado Raúl, que encontré en un bar de lavapiés oliendo a cerveza rancia. Quiero pruebas irrefutables, pero sin ruido, le dije, deslizando un sobre con 500 euros. Él asintió, con ojos que habían visto demasiado. La traición es como el vino, envejece mal. Te daré botellas llenas. Mientras Raúl trabajaba, yo profundizaba en Miguel. Busqué su nombre en el GPS Archivos Ocultos. Rutas a Toledo, a un hospital donde murió en un accidente de coche sospechoso. Su obituario en El País, empresario textil, viudo, sin hijos. Elena había sido su asistente, lo dejó por mí. O eso decía la historia oficial. Pero las fotos contaban otra, ella lo sangraba seco. Luego pasó a Carlos. Y yo era el tonto final. Una semana después, Raúl me entregó un USB en un parque del Retiro, donde las hojas caían como lágrimas otoñales. Videos, audios, transferencias bancarias. Suficiente para meterlos en la cárcel de por vida. Pero elige bien, Javier. La venganza come al vengador. Lo guardé en el guante del Fiat, junto al cuchillo que compré en una ferretería de Usera afilado, discreto, para cortar cuerdas. Mentí al tendero. El conflicto crecía dentro de mí, destruirlos o arrastrarlos al abismo conmigo. Elena notaba mi cambio. Estás distante, Javier. ¿Es el trabajo? La besaba para callarla. Pero en mi cabeza, planeaba. Carlos. En la oficina. Me palmeaba a la espalda, socio. Lancemos esa campaña en Barcelona. Seremos ricos. Reía, pensando en cómo su riqueza era mi ruina. Entonces, el primer paso, anónimo. Un email a la galería de Elena con extractos de las transferencias. Tu consultora roba como una ladrona. Revisa los libros. Al día siguiente, la encontré llorando en el baño. Alguien me acusa de fraude. Es horrible. La consolé, fingiendo preocupación, mientras mi corazón latía con triunfo sádico. Era solo el comienzo. La ciudad me parecía un laberinto de espejos rotos, cada esquina reflejando fragmentos de mi vida destrozada. Madrid, con su bullicio eterno, el metro atestado de oficinistas somnolientos, los bares de tapas rebosantes de risas falsas, se convertía en mi aliada silenciosa. Caminaba por la Puerta del Sol, entre turistas con cámaras y carteristas invisibles, planeando el siguiente movimiento. El USB de Raúl ardía en mi bolsillo como un carbón vivo. Lo había visto todo. Videos de Elena y Carlos en un ático en Salamanca, contando billetes sobre una cama king size, riendo del pobre Javier que paga las facturas. Sus palabras exactas es tan predecible. Como un perro fiel. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb me mantenía despierto noches enteras, fumando en el balcón mientras Elena roncaba suavemente a mi lado. Recordaba nuestra boda en una ermita de la Sierra de Guadarrama. El vestido blanco que ondeaba como alas de paloma. Los votos que ahora sonaban a burla.
¿Dónde fallé? Me preguntaba. Pero la respuesta era clara, no fallé yo. Ellos me usaron. Me moldearon como arcilla para su codicia. Miguel, el fantasma del GPS, se había convertido en mi mentor invisible. Su grabación era mi Biblia, reproducida hasta que la voz se grabó en mi alma. Decidí escalar. No bastaba con emails anónimos, necesitaba que sintieran el miedo en las entrañas, como yo lo sentía cada vez que veía sus sonrisas. Empecé con Carlos. En la agencia. Durante una reunión sobre un cliente farmacéutico, accidentalmente dejé caer una carpeta con copias de sus correos incriminatorios. Se inclinó a recogerla, y su rostro palideció al ver su nombre en negrita. Transferencia a cuenta BV y 5.000 euros nota para J. Nuestros ojos se cruzaron. El suyo era un pozo de pánico. Javier. ¿Esto? Fingí sorpresa. Debe ser un error de archivo. Olvídalo, socio, pero no olvidó. Esa tarde, canceló nuestra cena de equipo, alegando dolor de cabeza. Elena, meanwhile, se hundía en su propio infierno. La galería la suspendió temporalmente, pendiente de investigación interna. Volvió a casa hecha un mar de lágrimas, con el rímel corrido como ríos negros. Javier, no sé qué pasa. Alguien me sabotea. La abracé, oliendo su miedo dulce, como perfume vencido. Tranquila, amor. Lo resolveremos juntos en la cama. Mientras ella sollozaba contra mi pecho, tracé planes en la oscuridad, sabotear su reputación social, esa red de artistas y coleccionistas que tanto valoraba. Envió un mensaje a un grupo de WhatsApp de la galería hackeado por Raúl. Si Elena Torres es inocente, ¿por qué su amante es mi socio? Pregunten en Ruiz Publicidad. El backlash fue inmediato. Llamadas furiosas. Invitaciones canceladas. Elena se encerró en el baño, gritando al espejo, ¿quién coño eres tú para juzgarme? La escuché. Y por un segundo, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me rozó ella. La mujer que me había dado estabilidad en un mundo caótico. Pero entonces recordé las fotos, los billetes, y el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN se evaporó como humo. Raúl me llamó una noche, mientras yo conducía sin rumbo por la Castellana. Luces de neón danzando en el parabrisas. Tengo más, Javier. El accidente de Miguel no fue accidente. Frenos manipulados. Elena y Carlos lo empujaron a la carretera esa noche, después de una pelea por dinero. Hay testigos en Toledo que callaron por miedo. Colgué, el volante temblando en mis manos. Asesinos. No ladrones, sino asesinos. El Fiat parecía cobrar vida, el GPS parpadeando como si Miguel aprobara. Sigue la ruta, susurré, y por primera vez, sentí una euforia oscura, como si la venganza fuera un amante posesivo. Al día siguiente, confronté a Carlos en el parking de la agencia, bajo la lluvia fina que empapaba todo como lágrimas colectivas. Tenemos que hablar. Socio, lo arrinconé contra su Audi reluciente. El cuchillo en mi bolsillo, un peso reconfortante. Sé lo de Elena. Lo de Miguel, su rostro se contorsionó miedo. Luego rabia. Javier, escúchame. Ella me sedujo. Yo no quería. El dinero era para salvar la agencia. Para todos mentiras, obvias como el sudor en su frente. Salvarnos a nosotros, querrás decir. Y el freno cortado, balbuceó, negando, pero sus ojos lo delataban. No sé de qué hablas. Eres paranoico, lo dejé ir esa vez, pero planté la semilla. Anónimamente, envié el video del ático a su esposa, Marta, una abogada impecable que coleccionaba vinos caros. Divorcio express, pensé. Y acerté, 2 días después. Carlos llegó a la oficina con ojeras y un traje arrugado. Marta se va. Todo por ti, Javier. ¿Qué demonios quieres? Sonreí. Por primera vez genuino.
Justicia. Como la que Miguel no tuvo. Elena, ajena aún a mi rol, se volvió clingy, cocinando fabadas que sabía a culpa, susurrando te necesito en la oscuridad. Pero yo la observaba como a un espécimen, sus tics, su forma de morderse el labio cuando mentía. Una noche, mientras fingía dormir, la oí llamar a Carlos, tenemos que huir. Javier sospecha algo. Reúne el dinero restante. Colgué la extensión silenciosamente. El corazón acelerado. Huyeron. O lo intentaron. Los seguí esa misma noche, el Fiat siguiéndolos como un depredador. Aparcaron en un motel cutre en las afueras, cerca de Getafe. Luces de neón parpadeando vacante. Me quedé en el coche, observando su silueta abrazada en la ventana. Lágrimas mías, ahora de absoluta desesperación. ¿Cómo había llegado a esto? Mi vida. Un drama barato con twists de telenovela. Pero el odio era más fuerte. Activé la grabadora del móvil. Capturando sus planes, mañana volamos a Lisboa. Con lo que queda. Empezamos de cero, al amanecer. Irrumpí. Golpeé la puerta con el hombro. El cuchillo en mano. Elena gritó, cubriéndose con la sábana. Carlos se levantó desnudo. Manos en alto. Javier. Por Dios. La escena era grotesca. Patética, cuerpos sudorosos. Billetes esparcidos como hojas secas. Sabía que vendrías, dijo Elena, voz quebrada. Siempre fuiste el bueno, el que no ve avance, el filo brillando bajo la luz mortecina. Muéstrame el dinero. Todo Carlos lo sacó de una maleta Queen's Mill, manchados de promesas rotas. No los maté entonces. En cambio, los obligué a confesar en video lágrimas, súplicas, detalles del robo a Miguel. El sabotaje al coche. Dilo para la cámara, matasteis a un hombre por codicia. Elena sollozó, lo siento, Javier. Te amaba. Pero él nos ofreció más. Carlos balbuceó excusas. Lo subí a un servidor anónimo, listo para explotar. Pero el conflicto interno rugía. ¿Basta con esto? La ley los castigaría a cárcel por fraude. Homicidio involuntario. Pero yo quería más. Quería que sintieran la pérdida absoluta, como yo. Les di una hora para vestirse y desaparecer. Si volvéis, el video sale a la luz. Y os busco. Fueron en pánico, el Audi rugiendo en la niebla matutina. Regresé a Madrid solo. El Fiat ahora un trono de soledad. En el piso, empaqué sus cosas, vestidos de Elena en bolsas negras, trajes de Carlos que nunca usó allí. Quemé fotos nuestras en el fregadero. El humo subiendo como espíritus vengativos. Llamé a Raúl, envía todo a la policía. Anónimamente. Pero antes. Un último twist personal. Cambié la hipoteca a mi nombre solo. Usando el dinero recuperado. Ellos pagarían. Incluso en la cárcel. Semanas pasaron en una bruma de rutina falsa. La agencia prosperó sin Carlos despedido por irregularidades. Y Elena. Desaparecida. Supuse en Lisboa. Viviendo con fantasmas. Yo, Javier Ruiz, era libre, pero vacío. El GPS, ahora silenciado, guardaba el secreto de Miguel como un talismán. Pero la venganza, descubrí, no cura, infecta. Una noche, en un bar de Moncloa. Conocí a Lucía, una periodista con ojos que veían demasiado. Hablamos de traiciones, de cómo Madrid devora almas. Por primera vez en meses, reí de verdad. Quizás, pensé, la ruta no terminaba en la nave de Leganés. La libertad sabe a cenizas en la lengua. Después de que la policía allanara el ático de Carlos basados en el tip anónimo que yo mismo envié. Los titulares del Mundo gritaban escándalo en el mundo del arte, fraude millonario y posible homicidio. Elena y Carlos fueron arrestados en el aeropuerto de Barajas. Maletas en mano. Rostros demacrados como actores de una mala película de Berlanga. Vi las imágenes en la tele del bar, sorbiendo un Rioja que no emborrachaba.
Sus ojos, suplicantes a la cámara, me miraron a través del cristal, inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Balbuceó Carlos a los Fleshis. Mentiroso hasta el final. Me convertí en el héroe involuntario. La agencia me ascendió, Javier. Tu integridad salvó el barco. Y los clientes volvieron como moscas a la miel. Pero en casa, el silencio era ensordecedor. El piso olía a ausencia, perfume de Elena en las cortinas, colonia de Carlos en un cajón olvidado. Soñaba con Miguel, su voz en el GPS morfándose en la mía, no pares. Hazlos sufrir. Despertaba sudando. El cuchillo bajo la almohada como un amante celoso. Lucía entró en mi vida como un rayo de sol en una tormenta. La conocí en ese bar de Moncloa, donde ahogaba penas en gin tonics. Ella era reportera de El País, cubriendo el escándalo irónico. No, tú eres la víctima anónima. Hablamos hasta el cierre, sus risas cortando la niebla de mi mente. Tenía 35, pelo corto negro como la medianoche madrileña, y una cicatriz en el antebrazo de un accidente de moto que contaba como trofeo. La traición es el precio de la intimidad, dijo, brindando. Pero la venganza. Eso es un lujo que pocos se permiten. Salimos esa semana, cena en un mesón de la Latina, donde el jamón ibérico se deshacía como secretos. Le conté todo menos el GPS, el cuchillo, mi rol en la caída. Omití los detalles sucios, pintándome como el cornudo herido que tropieza con la verdad. Ella escuchaba. Ojos verdes penetrantes, eres fuerte, Javier. Muchos se romperían. Me besó en la puerta del piso. Suave. Exploratoria. Por primera vez. El sexo no fue venganza disfrazada, fue redención tentativa. Pero el pasado no suelta fácil. Raúl me llamó una mañana, mientras desayunaba churros en la cama con Lucía. Problemas, amigo. Elena quiere verte. Está en la cárcel de Soto del Real, en preventiva. Dice que tiene algo que confesar. Colgué. El café volviéndose ácido en mi estómago. Confesar. Ahora, cuando yo había orquestado su ruina, Lucía notó mi palidez, malas noticias. Mentí, trabajo. Pero esa noche, solo en el coche, reproduje la grabación de Miguel por enésima vez. No confíes en nadie. Incluido en mí. Visité la prisión al día siguiente. Un monstruo de hormigón en las afueras, rodeado de pinos que susurraban condenas. Elena apareció al otro lado del cristal. Demacrada, el pelo recogido en una coleta deshecha. Uniforme naranja que la hacía irreconocible. Javier. Gracias a Dios su voz, amplificada por el teléfono, era un lamento. Lágrimas rodaban por sus mejillas, dejando surcos en el polvo del alma. Sé que lo sabes todo. Lo del dinero, Carlos, Miguel. Pero hay más. Tú. Tú no eres quien crees. El corazón me detuvo. ¿De qué hablas? Ella miró alrededor, paranoica, como si las paredes oyeran. Miguel no era solo mi ex. Era tu padre. Silencio. El mundo se inclinó. Tu madre me lo contó antes de morir. Te lo ocultó porque él la abandonó embarazada. Yo lo conocí años después, en Toledo. Lo amaba, Javier. Pero cuando me quedé con su dinero, fue por venganza contra él. Y contra ti, indirectamente. Carlos era solo un peón. Mentiras, pensé. Pero el GPS. El nombre Javier en la grabación. ¿Casualidad? Elena continuó. Voz quebrada, el mensaje en el coche era para ti. Su hijo. Me rastreó antes de morir. Supo que te casarías conmigo. Quería que supieras la verdad, que me destruyeras por lo que le hice. Lágrimas mías ahora. Calientes. Traidoras. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella rió amargamente porque te amaba. De verdad. Al principio. Luego, el dinero nos corrompió. PIRDONAM y punto. Salí de allí aturdido.
El sol de noviembre se me ve cegándome como ironía. Hijo de Miguel, corrí al registro civil en Alcalá, pagando sobornos a un funcionario somnoliento por expedientes sellados. Era verdad, mi madre, muerta de cáncer hace 10 años. Había listado a un Miguel Herrera como padre en papeles privados, tachado después. El accidente de Miguel. ¿Suicidio para alegarme el odio? O peor, ¿sabía él de mí todo el tiempo? El twist me destrozó. La venganza, que había saboreado como vino tinto, se volvió vinagre. Regresé a Lucía, derramando todo en su sofá de Chamberí, entre cojines de colores chillones. Ella me abrazó, Dios, Javier. Eso cambia todo. Hicimos el amor con urgencia, como si el mundo acabara. Pero al amanecer, el conflicto rugía de nuevo. ¿Liberar a Elena? Era mi medio hermana. ¿En un giro bíblico? No. Solo amante de mi padre. El asco se mezclaba con piedad. Decidí confrontar a Carlos. En Soto del Real. Lo encontré más roto, barba descuidada, ojos hundidos. Javier, hermano. Elena me lo contó todo. Miguel, tu padre. Él planeó esto, ¿sabes? El GPS era su testamento. Quería que nos mataras a los dos. Simbólicamente. Carlos sollozó, yo no corté los frenos. Fue ella, en pánico. Me arrastró nueva capa de traición, Elena, la asesina principal. Prueba, exigí. Me dio un nombre, un mecánico en Vallecas, sobornado para callar. Fui esa tarde. El Fiat rugiendo por calles familiares. El mecánico, un gitano mayor con manos manchadas de grasa, confirmó, ella vino, histérica. Haz que pare, dijo. 2000 euros, grabé todo, el peso del conocimiento aplastándome. Madrid, mi ciudad, se sentía cómplice, el templo de Devot reflejando mi rostro fracturado en sus aguas. La Gran Vía, un río de luces que no iluminaban. Lucía me salvó esa semana. No eres Miguel. No dejes que su odio te defina. Planeamos un futuro, ella cubriendo el juicio como fuente cercana. Yo testificando anónimamente. Pero el otra se avecinaba. Una carta llegó al piso, de Elena, por correo interno. Javier, si me amas aún, detén esto. Carlos es inocente del asesinato. Y yo. Llevo tu hijo, el mundo se detuvo de nuevo. ¿Mío, o de Carlos? La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Weber renació, mezclada con pánico paternal. La venganza, que creía culminada, tenía un último acto. El embarazo de Elena era la bomba de relojería que no vi venir. La carta, escrita con letra febril en papel rayado de la prisión, detallaba 3 meses de gestación nuestro hijo, Javier, concebido en las últimas noches antes de que todo explotara. Mentira o verdad, no importaba, era el gancho que me arrastraba de vuelta al abismo. Pasé días en el piso, paseando como un león enjaulado, el GPS del Fiat mirándome acusador desde el salpicadero. Lucía intentaba anclarme, haz una prueba de paternidad. No dejes que te manipule, pero el toque de Elena era veneno, dudaba de todo, incluso de mi cordura. El juicio se acercaba, un circo mediático en los juzgados de San Bernardo. Lucía me mantenía informado, la fiscalía va por homicidio imprudente y fraude agravado. Pena de 8 años mínimo yo. El fantasma en las sombras. Enviaba pruebas anónimas el testimonio del mecánico. Transferencias bancarias. Pero la confesión de Elena sobre el niño lo cambiaba todo. ¿Testificar o callar? La sociedad. Esa bestia hipócrita. Juzgaría, el marido traicionado que orquesta la caída. Padre potencial de un bastardo en la cárcel. Conduje a Toledo esa tarde, siguiendo la ruta archivada en el GPS Casa de la Verdad. Ahora irónica epitafio. La casa de Miguel era un cortijo abandonado en las afueras, paredes de adobe agrietadas por el tiempo, olivos retorcidos como dedos acusadores,
Entré por una ventana rota. Polvo bailando en rayos de sol polvorientos. En el sótano. Encontré su estudio, fotos mías de niño. Robadas de mi madre. Cartas no enviadas, hijo mío. Silly esto. Elena te habrá herido como a mí. No la perdones. Lágrimas mías. Ahora de duelo genuino. Miguel no era vengador. Era un padre roto. Legando su dolor como herencia. Regresé cambiado. Llamé a Raúl. Retira las pruebas del mecánico. Deja que Carlos caiga solo por fraude. Él protestó, está suavizando. Javier. No lo hagas. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ruía. Elena. ¿Asesina o no? Llevaba vida mi vida. Quizás. Lucía y yo discutimos esa noche. En su piso con vistas a la sierra. Estás protegiendo a una serpiente. Gritó ella. Ojos llameantes. Por un niño que podría no ser tuyo. La abracé. Pero el beso sabía a despedida. Mi mente era un campo de batalla, lealtad a Miguel versus instinto paternal. El CA otra o estalló en la vista preliminar. Me citaron como testigo víctima de fraude. Y allí, en el tribunal atestado de periodistas y curiosos, vi a Elena. Embarazada. Vientre incipiente bajo el traje sastre. Ojos suplicantes fijos en mí. Carlos, a su lado, encadenado, me lanzó una mirada de odio puro. El juez, un hombre seco con gafas de montura metálica, me pidió declarar. Subí al estrado, manos temblando, el flash de cámaras cegándome. Yo, Javier Ruiz, fui engañado por mi esposa y mi ex socio. Robaron fondos de nuestra agencia. Sumas que arruinaron mi vida. La sala murmuró. Elena sollozó audiblemente. Entonces, el Twist, el abogado de la defensa, presentó una grabación, la mía, del motel, donde los obligué a confesar. ¿Cómo la obtuvieron? Balbuceé. Anónima. Señor Ruiz. Pero parece coacción. Usted, el tribunal estalló. Lucía. En la galería. Palideció, yo, atrapado en mi propia red. No, yo. Solo quería justicia. Pero el daño estaba hecho, dudas sobre mi testimonio, insinuaciones de venganza personal. El juez ordenó investigación sobre mí. Salí del tribunal escoltado por policía. Flechis como balas. En el coche. El GPS pitó solo, la voz de Miguel, reproducida por algún glitch. No confíes. Incluido en mí, esa noche. Solo en el piso. Recibí una llamada de Lucía. Javier. Huye. La policía viene por ti. Sospechan manipulación de pruebas, pánico puro. Empaqué una bolsa pasaporte. Dinero del sobre de Raúl. El USB original. El Fiat rugió en la noche madrileña. M-40 hacia el sur. Luces de la ciudad menguando en el retrovisor. ¿A dónde? Portugal. Quizás. O más allá. Elena ganaba. Incluso en la cárcel, su embarazo. Su confesión. Me había enredado en la telaraña. Pero el verdadero twist llegó en una gasolinera de Aranjuez. Bajo estrellas indiferentes. Un coche se detuvo, el Audi de Carlos. Pero él no conducía. Marta, su ex esposa, bajó con una pistola en mano, la abogada implacable. Ahora viuda de facto. Baja del coche, Javier. Por mi hija, que creció sin padre gracias a ti. No entendí al principio. Ella disparó al aire, explicando. Carlos me lo contó todo antes de la cárcel. Tú orquestaste esto. Por venganza. Pero él era inocente del asesinato, Elena sola. Y el niño. Es de Carlos, no tuyo. Ella te mintió para salvarse. El mundo colapsó. Disparó al neumático del Fiat, inmovilizándome. La policía te espera en la frontera. Confiesa, o te mato aquí. Lágrimas mías. De absoluta derrota. Llamé a Lucía por última vez, lo siento. Miguel tenía razón, no confíes en nadie. Colgué, entregándome a Marta,
¿Quién me esposó con esposas de su maletín legal? En la comisaría de Toledo. La verdad brotó como paz. Elena había manipulado a todos, a mí con el niño falso, a Carlos con promesas, a Miguel con amor fingido. Su embarazo era de un guardia de prisión. Un último engaño. Yo, hijo de Miguel confirmado por Adna apresurado, era solo un peón en su juego eterno. La cárcel de Soto del Real se convirtió en mi Nuevo Madrid, celdas estrechas como ataúdes. Rutinas que ahogan el alma. Compañeros de celda con historias peores que la mía. Me juzgaron por coacción y obstrucción 5 años. Con probation posible por buen comportamiento. Lucía visitó una vez. Ojos rojos, te esperaré. Javier. ¿Eres más que esto? Pero supe que mentía. El amor no sobrevive a barrotes. Elena, en la maternidad de la prisión, dio a luz a un niño, no mío. Como confirmó la prueba. Lo llamó Miguel. Ironía cruel. En las noches, cuando el eco de puertas metálicas cesaba, revivía la ruta, el GPS como oráculo. Miguel como padre fantasma. Cartas suyas, encontradas en el cortijo, me llegaban vía Raúl el detective. Ahora amigo improbable. Hijo, Silis esto en cadenas. Recuerda, la venganza es un ciclo. Rómpelo, intenté, terapia grupal con un psicólogo catalán que olía a colonia cara. Confesiones a sacerdotes que perdonaban fácil. Pero él odió la tía. Sordo. Como un tambor lejano. Carlos. En la misma prisión por fraude. Me evitó al principio. Luego. En el patio de ejercicios, hormigón gris bajo cielo plomizo. Se acercó, Javier. Lo siento. Elena nos destruyó a todos, compartimos cigarrillos robados. Historias de lo que fuimos, socios en sueños publicitarios. Amigos en barras de malasaña. Ella era un huracán, dijo. Yo, un tonto que la siguió. Perdonarlo fue mi primer acto de libertad real, el ciclo se rompía, pedazo a pedazo. Fuera. El mundo giraba sin mí. Lucía publicó un artículo, El hombre del GPS, una traición madrileña. Vendió Miles, pero borró mi nombre, protegiéndome. Marta, la abogada vengadora, retiró cargos extres a cambio de mi silencio sobre su rol en la captura. Elena, liberada incondicional por maternidad, desapareció con el bebé Rumores de Brasil, viviendo de falsos cuadros en galerías porteñas. Mi fea otra o personal llegó en el 3er año, un motín menor. Reclusos exigiendo derechos. Guardias nerviosos con porras. Me uní no por rabia, sino por catarsis gritar contra muros que no cedían. Un guardia me derribó. Costillas rotas. Pero en el hospital prisión. Vi a mi reflejo, no el vengador, sino un hombre roto. Listo para sanar. Escribí a Lucía, salgo en 2 años. ¿Aún esperas? Su respuesta, siempre. Tonto. La sociedad me juzgó duro, perdí la agencia. Amigos se evaporaron como humo. Pero gané perspectiva. Madrid, al salir, me recibió con sol de primavera. Calles vivas como promesas. Alquilé un piso pequeño en Lavapiés. Empecé freelance en diseño gráfico. Evité bares de tapas por temor a recuerdos. Lucía volvió. Su cicatriz ahora la mía compartida. Nos casamos en una ermita de la sierra. Votos simples, no más secretos. Pero el GPS. Lo guardé en una caja. Sin pilas. Un día. Lo encendí por curiosidad. La voz de Miguel, fin de la ruta. Hijo. Vive en lágrimas. Cierre. La venganza había cobrado su precio, años perdidos. Alma marcada. Pero las consecuencias en cadena me forjaron, de ciego a vidente, de traicionado a testigo. Elena reapareció en un email anónimo. Años después, el niño pregunta por su tío Javier. ¿Perdonas? Respondí, sí. Pero no vuelvas. Envié coordenadas de un terapeuta en Madrid. El ciclo. Roto. Años después.
Madrid me parece un amante reconciliado, sus calles empedradas de sol curan heridas con el roce de transeúntes apresurados. El olor a azahar en la Gran Vía, un bálsamo contra pesadillas pasadas. Tengo 48 ahora. Canas en las sienes que Lucía llama medallas de batalla. Y un estudio en Chueca donde diseño campañas para ONGs e historias de redención. No de ventas falsas. Nuestro hijo, Pablo, de 5 años, corre por el piso con un coche de juguete rojo, gritando brum, a la aventura. Y yo río. El sonido genuino, no forzado. El legado de Miguel persiste en sueños, su cortijo en Toledo, que heredé por testamento oculto. Lo restauré como refugio. Fin de semana allí. Lucía y yo caminamos entre olivos, hablando de todo incluso del GPS. Ahora en un museo de tecnología vintage que doné. Tu padre te salvó, a su manera retorcida, dice ella, mano en mi cintura. Asiento, su venganza me liberó, aunque a costo alto. Elena. La vi una vez, por azar, en un café de Barcelona durante un congreso de arte. Mayor, arrugada por remordimientos. El niño ahora adolescente a su lado, moreno como Carlos. Nuestros ojos se cruzaron, ella palideció. Yo sonreí débilmente. Cuídalo bien, murmuré al pasar. No más odio, solo piedad por la mujer que fui yo en mi peor versión. Carlos salió antes, rehabilitado en un programa de adictos la codicia como droga. Me escribió, socio, si alguna vez. No respondí, pero contraté su agencia freelance para un proyecto pequeño. Perdonar no es olvidar, es soltar cadenas. La lección final, la traición te quiebra. La venganza te reconstruye torcido. Pero el tiempo, ese juez imparcial, endereza. Hoy, en el retiro, con Pablo lanzando pan a patos indiferentes. Lucía susurra, eres mi héroe. Javier Y lo creo. El Fiat rojo lo vendí hace años, pero su motor aún ronronea en mis venas. No como amenaza, sino como recordatorio. Vive. Ama. No mires atrás. El sol se pone sobre el estanque, dorado y perdonador. Madrid respira conmigo. Y por fin, soy libre.